Vamos a empezar orando, que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a mí y a todos a aprender de lo que tiene la Biblia para nosotros esta tarde. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor por nosotros. Gracias por el tiempo que podemos pasar estudiando la Biblia. Pido que nos ayudes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, a no ser de distracción. Pido que me des fuerzas y sabiduría para poder para poder hablar y decir lo que tú quieres que se diga. Pedimos que tu palabra, pues, sea eficaz y cambie a los que están escuchando. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, bueno, si os acordáis, la semana pasada, en el capítulo 5 de Marcos, vimos que vimos interacciones con Jesús y, pues, 3 otras personas. El endemoniado, el gadareno, después el hombre que se le tenía enferma a la hija y se le murió la hija, y después esta mujer también que tenía problemas de sangre. Y vemos que en cada caso Dios fue directamente al problema que tenían, les salvó, bien, les salvó de su problema físico y espiritualmente también les enseñó les enseñó lo que necesitaban y les guió espiritualmente y les rescató realmente de su problema. Jesús sabía perfectamente qué hacer en cada situación. Hoy vamos a ver, bien, Jesús hace bueno, cambiamos un poco de tema. Primero vamos a ver a Jesús continuando su ministerio, pero ahora yendo dice su pueblo natal, no natal, su pueblo donde se había criado, Nazaret. Nació en Belén, a los 2 años o así se fue a Nazaret a vivir y ahí se crió Jesús. Y ver cómo respondieron los que le conocían a Jesús de antes. Muy interesante lo que vamos a ver. En fin, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, salió Jesús de allá, bien, había estado cerca del mar de Galilea, bueno, donde las últimas historias que vimos, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Bien, Jesús ya con seguidores, ya había estado ministrando un buen tiempo, ya, bueno, han ocurrido todos los eventos que hemos visto hasta ahora, y se fue seguramente a Nazaret, bien, y a los pueblos de alrededor, de donde él era. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, que es lo que solía hacer Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús, todos decían que hablaba con autoridad, hablaba pues como si Dios le estuviera dando las palabras mismas. Bien, que evidentemente pues Jesús era Dios, Jesús tenía esa autoridad, pero la gente se maravillaba, y más, incluso los que le habían visto de niño. Bien, Jesús se crió, fue niño, pues le conocerían todos los de su edad, sus amistades de su edad, y estas personas no comprendían que una persona o sea, es una cosa que venga alguien de fuera y empiece a enseñar y tenga cosas interesantes a enseñar, pero los que le habían visto desde su niñez, pues esta es su reacción. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No se le menciona a José, su padre, y pensamos, por eso quizás que José ya había fallecido. Dice, ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Jesús, o sea, Jesús tenía su familia a su alrededor, ¿bien? Él tenía gente que le conocía desde siempre. Y dice, se escandalizaban de él. Bien, y es muy triste esto, porque son seguramente las personas más cercanas a Jesús. No dice que se escandalizaron su familia, sino los que estaban cerca y le vieron y le habían conocido a su familia. Muy triste porque, como digo, pues serían las personas más cercanas a Jesús, que más quería, quizás, de su niñez. Y dice eso, se escandalizaron. O sea, no le querían aceptar. ¿Por qué? Porque le habían visto de niño. Y mira lo que responde Jesús. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y lo que dijo Jesús es que no era único, no era
O sea, no le estaba pasando algo único a él, sino que los profetas del Antiguo Testamento también habían sido rechazados en muchos casos, ¿bien? Odiados incluso por los que dejaron atrás. Bien, y yo creo esto es porque Jesús enseñó y dijo algo que no es muy popular, no le gusta escuchar, o sea, a la gente no les gusta escuchar esto, pero Jesús dijo, ¿no? Si quieres servirme, tienes que ponerme a mí por encima de tu familia, por encima de tus amistades, tu vida, la vida que tú conoces. No dijo abandonar a todo eso necesariamente, sino que Dios tenía que tener un lugar más importante. Y yo me imagino eso es parte de la causa por la cual la gente pues se sentía rechazada, porque Jesús no hacía lo que ellos querían. No era el amigo que ellos querían que fuera. Jesús estaba más dedicado a seguir el plan de Dios, a hacer lo que Dios quería para él. Me imagino que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Dice simplemente que le rechazaron. Y dice, y muy curioso el 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. O sea, que sí que hizo milagros, no es que se quedó Jesús sin poder, ni mucho menos, ¿no? Pero Jesús, cuando hacía milagros, lo hacía para que la gente viera quién era, que la gente reconociera que Él era Dios. Era para verificar su mensaje. Y Él vio que la gente no estaba dispuesta a aceptarle, que la gente no estaba dispuesta a escucharle. Y yo no, o sea, no, aparte de lo que mencioné al principio, ¿no? Yo no sé por qué es que la gente le rechazó de esta manera. No fue por problema de parte de Jesús. Jesús, pues, evidentemente es Dios. No hizo nada malo contra estas personas. Jesús no mereció este rechazo. No fue por algo, pues, no fue por razón lícita este rechazo. Pero nos dice simplemente eso, que los de su zona no le querían escuchar, le rechazaron. Era demasiado difícil para ellos creer que la persona que ellos habían visto, pues, de joven, era el Hijo de Dios. No les encajaba. Y como digo, no por el testimonio que habría tenido, no porque no concordaba su vida con sus acciones, ni mucho menos, ¿no? Simplemente nos dice, como con muchos otros profetas, los que estaban más cerca de él no le quisieron escuchar. Dice el 6, y estaba asombrado. Yo me imagino, pues, de una forma muy triste, ¿no? Asombrado de la incredulidad de ellos. Y dice, recorría las aldeas en derredor enseñando. Jesús continuó haciendo lo que había, pues, estado haciendo desde el principio de su ministerio, dando vueltas por los pueblos, enseñando, predicando la Biblia. ¿Bien? Abriendo el Antiguo Testamento, enseñando acerca del Antiguo Testamento, hablando de Dios. Él no cambió su formato, no cambió nada de lo que hacía, pero simplemente, pues notamos, nos lo dice Marcos, ¿no? Que los de su aldea, los de su niñez, le rechazaron. Y esto es cumple profecías del Antiguo Testamento. La Biblia había dicho, ¿no? Que no sería que el Mesías sería rechazado por los suyos. O sea, esto va con la idea del Antiguo Testamento, lo que se dijo acerca del Mesías en el futuro. Pero bueno, simplemente nos lo recuenta Marcos de esta forma. Yo me imagino, bien, que la gente no pudo separar. Al final, a ver, cuando le conoces a alguien, tienes unas relaciones de alguien por familia o por amistad o algo así, la gente no pudo reemplazar esa relación con la relación que esperaba Jesús, que fuese, pues, reconocerle como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y fue demasiada barrera ese conocimiento que tenían de él de amistad o de la otra relación que habían tenido antes. Bien. No, sí, bueno, sin decir más, pues es lo que nos cuenta Marcos. Dice el versículo 7. Después de esto,
bien, después de haber estado en su tierra, ser rechazado por los suyos, dice que llamó a los 12 discípulos, estos son los 12 discípulos que conocemos, ¿no? Y dice, comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hace unas semanas en el culto de la mañana vimos un pasaje paralelo en el libro de Lucas, ¿bien? Y hablamos de que Jesús vino para hacer discípulos, pero no simplemente para hacer un montón de discípulos y ya está, sino que lo que Jesús estaba entrenando o lo que estaba preparando en los que le seguían era pues que esos seguidores hiciesen más seguidores. Y Jesús realmente pues estaba preparando una escuela de predicadores. Y les encomendó a los 12, los mandó pues que fuesen ellos y hiciesen lo mismo que él. Tenían autoridad para hacer milagros, Dios les concedió esa autoridad, pero no iban para hacer milagros, no era su propósito o su fin, ellos iban para predicar el evangelio. Dice el 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ya hablamos de esto también, como dije hace unos domingos. Pero Jesús quería que se enfocaran en una cosa, y eso era la predicación. No estaban para ganar dinero, no estaban para ningún otro propósito, estaban para enseñar. Dice el 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Bien, esto iba a ser el método o la forma que tenían de predicar. Ir a un sitio, entrar en casa, donde eran otros tiempos. Hoy en día pues suena raro, ¿no? Ir a un pueblo nuevo y esperar que te pongan en una casa, pero así era la cultura. Dice, quedarte ahí hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, o sea, le rechazaran, igual que le rechazaron a Jesús, bien, los de Nazaret y los que le conocían a él, dice, en ese caso, salid de allí. Dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Dice, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que son palabras pues extremadamente fuertes, bien, evidentemente. Lo que estaba diciendo Jesús, ¿no?, era que tenían ellos una responsabilidad altísima. No podían distraerse con otras cosas. Por eso les dijo, no llevéis dinero, no llevéis ninguna cosa no esencial para vuestra misión. Vais a ir, vais a predicar y vais a dejar el resultado en mis manos. Bien, porque lo que está diciendo aquí, ¿no?, es los que os rechacen, no es porque estáis haciendo vosotros mal trabajo. No es porque no les habéis convencido bien, sino que están ganando para ellos juicio, están pecando, están yendo en contra de su conciencia y serán castigados por ello. Bien, y son palabras muy serias, muy tristes, y hablan de las dos reacciones que tendría la gente a los discípulos. Aceptar el evangelio, aceptar lo que decían, bien, acerca de Jesús, acerca de la salvación, o rechazar. Dice el 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bueno, eso es en sí la síntesis de lo que era el ministerio de los discípulos, simplemente predicar el arrepentimiento. Igual que lo que predicamos en nuestra iglesia, igual que lo que pues ha dicho la Biblia desde siempre, ¿no? Los humanos somos todos pecadores. No somos buenas personas, como a muchos les gusta pensar. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Es lo que dice la Biblia, es lo que predicaban, bueno, es lo que predicaba Jesús y es lo que predicaban los seguidores de Jesús. El mensaje del arrepentimiento. Bien, bueno, ahora hay como si fuera un cambio de tema. Ahora hay como un paréntesis. Bien, dejamos a los discípulos predicando y durante este tiempo ocurre una nueva historia. Bien. Y es muy curioso que el autor de Marcos lo haya puesto en esta sección. Bien, aquí decidió cómo ordenar el libro y cómo escribir. Y aquí ahora cambiamos a otro personaje. Perdona, no he terminado. El 13 va con el mismo tema. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a enfermos y los sanaban. Bien, Jesús les dio autoridad una vez más para hacer milagros, para verificar su mensaje. Bien, ahora sí, cambiamos de tema. Dice el 14, oyó el rey Herodes
La fama de Jesús, bien, líder político de la región, oyó que Jesús pues, estaba creciendo en fama. Dice, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Ahora, esto es muy curioso, ¿no? ¿Por qué pasa aquí? A ver, Marcos acaba de hablarnos un poco de la recepción de la gente al ministerio de Jesús. Jesús en muchos sitios, bueno, hemos visto en el capítulo anterior 3 personas que creyeron en él. Pusieron su fe en Jesús y fueron salvos. Dios les ayudó. Ahora, al principio de este capítulo vimos a los que habían conocido a Jesús de su niñez, los de su pueblo, los de Nazaret. Y dice que ellos que hicieron le rechazaron. No quisieron oír lo que dijo Jesús. O sea, hemos visto las dos respuestas al Evangelio, ¿no? Los que aceptan y los que rechazan. Y aquí vamos a ver una persona más, bien, el rey Herodes, y que dice que Jesús es, según su opinión, él dijo, yo creo que esta persona es Juan el Bautista resucitado de los muertos. Bueno, Juan el Bautista no se ha mencionado desde el principio del capítulo, ¿no? ¿Os acordáis al principio? Pues Juan el Bautista era el que vino antes de Jesús, era primo de Jesús y le anunció, o sea, era un predicador que empezó predicando antes de Jesús y predicaba el arrepentimiento, exactamente el mismo mensaje que Jesús, pero él apuntaba a la gente a Jesús y él predicaba, ¿no? Diciendo, Jesús es el que tenéis que seguir. Bueno, ¿qué había pasado con Juan el Bautista? Evidentemente, Juan el Bautista había muerto, ¿no? Es lo que dijo aquí Herodes, pues ha resucitado. ¿Por qué dice esto? Bueno, ahora vamos a volver un poco atrás en el tiempo y ver la historia. Dice el 15, Herodes dijo que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían, es Elías, ¿vale? Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Aquí lo que está haciendo Marcos es hablar de las respuestas o las reacciones de la gente a Jesús. Bien, Jesús, algunos le tomaban, pues nos dice, por Elías, otros por un profeta o alguno de los profetas. Dice aquí un profeta, podría ser también el profeta. Seguramente es una referencia al libro de... que ahora se me escapa, creo que en Deuteronomio. Hay un pasaje, creo que en Deuteronomio, donde se menciona que vendrá un profeta o el profeta que será como Moisés y liderará al pueblo. Bien, y esto seguramente es una referencia a ese pasaje. Cuando los que decían que Jesús era Elías, eso es una referencia al libro de Zacarías, creo. Lo tengo aquí apuntado. Referencia a... Bueno, creo que Zacarías, que en el Antiguo Testamento hubo una profecía que dijo que vendría Elías a preparar camino para el Mesías. Bien, eso seguramente es una referencia a Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era como un tipo, hizo el mismo ministerio que Elías, ¿bien? Predicando, y hay muchas comparaciones entre él y Elías. También más adelante en la transfiguración de Jesús, antes de la crucifixión de Jesús, en el monte de la transfiguración, apareció Elías, bien, y en su cuerpo glorificado, bien, o sea, Elías ya estaba muerto de hace mucho tiempo, ¿no? Pero apareció Elías con Moisés en el monte, y eso fue otra señal, otra prueba para los discípulos que Jesús era quien decía el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús era el Mesías. Pero bueno, lo que está dando Marcos es diferentes opiniones en cuanto a quién es Jesús, porque es la cuestión de todo este libro, quién es Jesús. Eso es el misterio, eso es la pregunta que nos va a resolver Marcos, pues, contando este libro. Pero Herodes dijo es Juan el Bautista, otros dicen es Elías, otros dicen es un profeta o alguno de los profetas. Es un profeta, pues simplemente es uno que habla las palabras de Dios o enseña lo que Dios dice. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Bueno, aquí vemos un poco más de detalle, ¿no? Cómo había muerto Juan. Pues había sido decapitado, bien, por Herodes el rey. Pues evidentemente, siendo rey, tenía
la autoridad para hacer estas cosas y le había matado a Juan. Ahora vamos a ver el por qué. No le mató a Juan, pues, en justicia. Fue una muerte, pues, bueno, fue un asesinato. No se lo había merecido Juan. ¿Por qué le mató Herodes a Juan? Pues esto lo vamos a ver ahora y nos cuenta Marcos la historia. Bien, todo esto es dentro de esta pregunta tan importante de quién es Jesús. Bien, bueno, aquí vamos al paréntesis. Dice, porque el mismo Herodes había en el pasado, bien, enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodes, bien, como muchos, pues, en poder, había hecho mal. Bien, había dicho, yo soy rey, yo tengo poder, yo puedo hacer lo que me dé la gana, y había cogido por mujer a Herodías, que era, ¿cómo sería? Su cuñada. Había cogido a su cuñada por mujer. En fin, era pues, pecado, bien, evidentemente en contra de lo que Dios manda. Había hecho mal tomando a esta mujer de esposa. ¿Y qué hizo Juan? Bueno, Juan decía a Herodes, no te es lícito tener mujer de tu hermano. Juan le dice, oye, lo que has hecho está mal. Juan predicó el mensaje de arrepentimiento. Y lo que yo me imagino es que Herodes pues saldría con todos los demás a ver qué quería ver este hombre Juan, o qué quería decir este hombre Juan. Y cuando la Biblia nos habla del ministerio de Juan, pues Juan era pues acusador, apuntaba al pecado de la gente y les decía, tú has pecado, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Y Herodes, que era rey y pensaba igual, pues Juan me va a respetar, me va a pues hablar de algo bueno porque soy un rey al final. ¿Y qué dice Juan? No, tú eres un adúltero, tú estás pecando, tú has cogido una mujer que no tienes ningún derecho de coger, y Juan le acusó de pecado. En fin, Juan haciendo realmente pues bien, no está pecando ni mucho menos, o sea, le está faltando el respeto al rey, pues sí, pero debidamente, no está hablando de pecado. Herodes evidentemente había hecho mal. Bueno, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Bien, Herodes se ve que era muy curioso, quería saber más y eso. Herodías era la mujer que había tomado, bueno, no se lo tomó bien, odió el que este hombre le hablara mal de ella de esta forma, y dice que ella quería matarle, pero no podía. Herodes no se lo permitía. Bien, Herodes quería, yo me imagino, escuchar más. Tenía curiosidad en cuanto a ese hombre. Así que, ¿qué pasa? Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. O sea, no le quería matar, bueno, en parte por miedo, porque sabía que no había hecho ningún mal. Dice, le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Tenía ganas de oír lo que tenía que decir Juan el Bautista. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, Juan el Bautista pues estaba en la cárcel bajo custodia de Herodes, pero Herodes no le mataba, le tenía guardado en la cárcel y ya está. Dice, entrando la hija de Herodías, danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y esto, pues, al parecer es como todo como una trampa que tendió la mujer de Herodes. Queriendo la cabeza, o queriendo matar a Juan, pues, le puso esta trampa. Yo me imagino el rey estaría bebido, sería el momento un poco de juerga, y le dijo a la hija, a su hija, bien, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pides, todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Esto simplemente recontando la historia. Herodes, pues, haciendo una promesa extravagante, una promesa de locura en este momento. Saliendo ella, la hija dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Vale, bueno, como digo, la madre seguramente aquí estaba tendiendo la trampa porque quería conseguir matar a este hombre.
Así que entonces ella entró prontamente al rey, esto es la hija, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Bien, esto pues evidentemente es histórico, es simplemente lo que ocurrió. Hay muchas, ¿cómo se dice? Cuadros, retratos y gente ha pintado esta escena, ¿no? Pidiendo pues la muerte de Juan el Bautista. Una muerte evidentemente injusta, no por nada que había hecho, o sea, no porque hubiese roto ninguna ley, ni mucho menos porque Herodías no toleraba el que se le llamara a ella una pecadora. Y el rey, dice Herodes, se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. El rey se encontró en una situación, pues, una situación difícil. Como suele pasar, por culpa del pecado nos mete en situaciones, pues, imposibles de resolver. Tomamos una serie de decisiones malas y nos encontramos de repente sin opción buena a tomar. Es lo que ocurrió aquí. El rey no quería matarle a Juan, pero se veía atrapado. Dice, a causa de su juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quería quedar como un mentiroso, no quería perder cara. Dijo, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, o sea, que le mataran a Juan el Bautista. Muy triste, porque otra vez, esto es completamente descabellado. No tenía derecho, era completamente malo, pecaminoso, porque no se lo merecía. Pero Juan, pues es uno de muchos mártires de la historia, ¿no? Gente que murieron por predicar la verdad. Gente que ha muerto, pues ha sido asesinada por hablar lo que dice Dios, hablar la Biblia. Bien. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en el plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre, que era la que lo quería desde el principio, y dice, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Terminando la historia. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Eso es el final del paréntesis, hablando de Juan el Bautista. Bien, pero otra vez, ¿por qué menciona Marcos esa historia aquí? Es como un cambio de tema, no tiene que ver con Jesús. ¿Por qué aparece aquí? Bien, bueno, Marcos quiere introducir esta idea de quién es Jesús. Ha estado hablando de las diferentes respuestas de la gente a Jesús. Jesús está predicando mensaje muy específico, el mensaje de arrepentimiento. Está diciendo a la gente, sois pecadores, tenéis que arrepentiros, tenéis que cambiar. Bien, mensaje que predicamos hasta el día de hoy en la iglesia. Bien, y hay iglesias que han... Bueno, hay lugares que se llaman iglesias que no hablan más que cosas bonitas para que la gente salga contenta y pues es como un sitio para que te animen o algo así. Pero desde los tiempos de la Biblia, ¿no? Lo que enseñó Jesús no eran cosas bonitas, era somos todos pecadores. Bien, los humanos son pecadores. Hay el mensaje de arrepentimiento. Es lo que predicó él, es lo que predicó Juan el Bautista, es lo que predicaron los discípulos después de él. Bien, todo este capítulo está hablando de la predicación y la respuesta a la predicación. Diferentes tipos de respuestas. Herodes tuvo una respuesta a la predicación del Evangelio, ¿no? Del arrepentimiento. ¿Qué hizo? Tuvo miedo. Tuvo curiosidad, sí. Quería escuchar más, pero la presión de los de al lado y el miedo le hicieron rechazar. Y encima del pecado que había cometido, cometer más pecado. Y le mató a Juan el Bautista, ¿no? Le hizo un mártir. Los de Nazaret, que escucharon a Jesús, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Bien, como dije, me imagino por la relación que habían tenido antes, no querían oír lo que él les decía. Yo sé que, bueno, yo me crié en un hogar donde mis padres y mis abuelos, bien, los de mi familia cercana,
todos, según mi conocimiento, eran salvos ya. Habían pedido perdón a Dios por sus pecados. Eran personas, pues, que seguían la Biblia y querían hacer el bien. Bien, nací en un hogar rodeado por cristianos. Pero no es así con todos, ¿no? Y me imagino que todos los que me están escuchando tienen una situación muy distinta en su hogar. Están rodeados de personas que no conocen a Cristo, que no quieren o no son salvos, ¿bien? Y necesitan el Evangelio, necesitan arrepentirse, igual que tú y yo y todos los demás hemos tenido que hacer. Pues nos encontramos muchos rodeados de personas inconversas. Cuando me casé con Raquel, pues mucho de su familia pues es así, no son salvos, son personas que necesitan el arrepentimiento. Y nuestra responsabilidad como siervos de Jesús, como seguidores de Jesús, es dar ese evangelio, es ayudarles a ver el evangelio. Bien, y hay el momento para hacerlo, hay la forma correcta para hacerlo, pero muchos habréis notado, y bueno, siempre estamos en el tiempo de oración en la iglesia, ¿no? Orando por familia, orando que familia oiga y se arrepienta por el pecado. Habréis notado que en familia, los que están cerca de ti, muchas veces les cuesta aceptar, les cuesta venir al arrepentimiento, ¿no? Es muchas veces muy difícil predicar a los de la familia. Bien, puede ser porque te conozcan y hayan visto tus fallos y mis fallos y es difícil aceptar, pues porque te conocen bien, ¿no? Pero por la realidad es que una persona desconocida a veces se le escucha más que una persona muy conocida, una persona cercana. Es la triste realidad, pero es lo que le ocurrió a Jesús, ¿no? Los que estaban más cerca de él no quisieron escucharle. No es eso por desanimar, no es por decir que no se predique a esas personas. Y muchas personas pues han tenido a familiares que han venido a Cristo por su testimonio y por eso oramos y confiamos que sea el caso, ¿no? Aquí en la iglesia y en otras iglesias. Pero muchas veces se ve este rechazo de las personas más cercanas. Y es muy triste. Bueno, este capítulo trata con diferentes aspectos del aceptar y rechazar el Evangelio. Los discípulos, Jesús les mandó a predicar y dice que volvieron, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque dice, eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos, al parecer, tuvieron éxito, bastante éxito en sus predicaciones. Porque vinieron contando a Jesús todo lo que había ocurrido y parece ser que hubieron personas que aceptaron el Evangelio. Bien, gente que, otra vez, estamos hablando aquí de aceptar o rechazar el mensaje de arrepentimiento. Mucha gente que aceptó. Y los discípulos empezaron a aprender, ¿no? Que hay gente que sí y gente que no. Y yo creo que eso es el tema de todo este capítulo. Aunque ¿no? haya aparecido esta historia de Juan el Bautista que no parece tener que ver. Yo creo que sí que tiene que ver. Y es que Marcos está hablando de los que aceptan y los que rechazan el arrepentimiento. Y vamos a terminar aquí muy pronto, ¿no? Pero mi reto, o lo que quiero preguntaros a vosotros, todos, bien, los que estéis en Facebook, los que estáis escuchando aquí en el teléfono, todo el que esté escuchando, hay que entender que la Biblia dice que somos pecadores, todos. Bien, yo soy pecador, mi esposa es pecadora, todos los que me escuchan somos pecadores. Necesitamos, y la Biblia enseña el mensaje de arrepentimiento. Bien, yo lo estoy predicando, intentando predicar por lo menos, es lo que dice la Biblia y lo habrás escuchado de otras partes también. Ahora, hay dos respuestas únicamente. Bien, hay aceptar y decir, pues sí, soy pecador, necesito a Cristo. Unos aceptan y otros rechazan. Y realmente hay únicamente esas dos opciones. En esta historia hemos visto de las dos, en este capítulo. Gente que acepta, gente que rechaza. Y hay consecuencias muy, muy serias por el uno o por el otro. Bien,
La salvación depende del arrepentimiento. Bien, únicamente hay salvación a través del arrepentimiento, es lo que dice la Biblia. Pero es la cuestión más importante de todas nuestras vidas. ¿Vamos a aceptar o vamos a rechazar el mensaje de arrepentimiento? Es facilísimo decir, el que está a mi lado es pecador, ¿no? Todos ven los pecados del de alrededor. Mi amigo, mi vecino, mi familia, mi hermano, quien sea. O sea, vemos el pecado de los demás, pero nos cuesta mucho ver nuestro propio pecado. Pensamos, pues yo soy mucho mejor persona que el de al lado. Pero es mentira. Somos todos pecadores, según la Biblia. Así que, ¿cuál es tu respuesta al mensaje de arrepentimiento? Al que dice la Biblia. Yo sé que no es bonito oír decir que eres un pecador, ¿no? A nadie le gusta. A mí no me gusta escucharlo, ni me gusta decirlo. Pero es lo que dice la Biblia. Y es lo que vemos muy consistentemente, o sea, indiscutiblemente. Eso era el mensaje de Jesús, el mensaje de arrepentimiento. Bien, la gente pues tiene muchas ideas en cuanto a Jesús. Era buen hombre, buenas enseñanzas, o sea, hacía muchas cosas. Pero ¿qué es lo que enseñaba? Arrepentimiento. Enseñaba que somos pecadores en necesidad de pedir perdón. Así que, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Espero que la respuesta correcta. Espero que cuando veas esto, cuando oigas, soy pecador, digas, sí, soy pecador, Dios, por favor, perdóname por ese pecado. Me arrepiento. Eso es la respuesta al mensaje de arrepentimiento, es decir, a Dios, por favor, perdóname. No dar excusas. No decir el de a mi al lado, el de al lado mío es peor que yo. No decir, pues hago lo mejor que pueda y ya está. No, es decir, Dios, he pecado, perdóname, por favor, me arrepiento. Bien, eso es la respuesta. Y eso es, bueno, lo que hicieron algunos, no lo que hicieron todos. Igual hoy en día, mucha gente acepta, mucha gente rechaza. ¿Cuál vas a ser tú? Bueno, vamos a dejarlo allí y continuaremos pues la semana que viene. No, perdona. Dependiendo de cómo va este viaje, es posible que la semana que viene no haya culto por la tarde. Bien. Igual pondré un aviso en Facebook por si acaso, pero es posible que no tengamos culto por la tarde. Por la mañana posiblemente grabe algo y ponga un link y esté grabado, ya pregrabado en YouTube, algo así. Dependiendo de... Es que no sabemos cómo va a ir este fin de semana que viene. Pero bueno, os dejo simplemente con el aviso de que muy probablemente la semana que viene no haya culto por la tarde. En 2 semanas sí y continuaremos pues, después, como siempre. Pero para esta semana, pues espero que este pasaje haya sido de... o sea, no ha sido pasaje bonito. Igual no ha sido, dices, pues no ha sido de mucho ánimo, ¿verdad? Pero espero que haya sido de... que nos haya hecho reflejar y pensar en el mensaje de arrepentimiento. Bien, vamos a dejarlo allí, que Dios nos ayude a responder correctamente. Y bueno, ahí lo dejamos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado en la Biblia. Pido que ayudes a cada uno de los que esté escuchando hoy, que les ayudes hoy a responder correctamente. Te damos tantas gracias por tu amor y porque tú has provisto perdón para el pecado. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.